Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, amado hermano. Qué bueno es que una vez más podemos estudiar juntos la bendita palabra de Dios. Como recordará, en el programa anterior estábamos hablando de ese personaje llamado el ángel de Jehová. Y decíamos que el ángel de Jehová no es otro más que el Cristo preencarnado. Examinábamos en el programa anterior de que este ángel de Jehová se encuentra activo en muchos de los sucesos que se desarrollaron en el Antiguo Testamento. También observábamos de que el ángel de Jehová es llamado Dios mismo. Y el ángel de Jehová recibió adoración de los hombres. Ningún ángel ha recibido adoración. Pero el ángel de Jehová sí, porque él es el Cristo preencarnado. El ángel de Jehová también, estimados oyentes, despliega juicios omnipotentes. Allí en Génesis capítulo 19, versículo 24, dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. El ángel de Jehová, estimados hermanos, hace promesas y enuncia profecías. Génesis capítulo 16, versículo 10 y versículo 12. Allí encontramos la palabra de Dios diciendo: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Note que la palabra no dice el ángel de Jehová diciendo Dios va a multiplicar tu descendencia, sino que le está diciendo yo voy a multiplicar tu descendencia, porque el ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. Le dijo también el ángel de Jehová, dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Está hablando de Ismael, pero lo que nos interesa es que el ángel de Jehová está aquí haciendo promesas. También tenemos, hermanos míos, que el ángel de Jehová redime y el ángel de Jehová salva. Ahí en Génesis capítulo 48, versículo 15 y versículo 16, dice la palabra de Dios: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel de Jehová que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Ahí tenemos la declaración. Ahora, Isaías 63, versículo 9. En toda angustia, dice, de ellos él fue angustiado. Y oiga esto: y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Este personaje, ángel de Jehová, llamado Dios mismo, y estamos diciendo, es el Cristo preencarnado. Estimados oyentes, debemos aclarar algunas cosas. Jesucristo no es un ángel. Hay una secta que insiste en que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel, negando efectivamente la deidad de Cristo. Pero esto, estimados oyentes, es absurdo. Esto lo refutan las Escrituras. Jesucristo no es un ángel.
Jesucristo es Dios mismo, pero es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. En San Juan capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo no es un ángel, pero Él es el creador de todos los ángeles, porque Él es el creador de todas las cosas, y el sustentador, dice la palabra en Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los ángeles, y todo lo que existe allá en los cielos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera, estimados oyentes, que no nos confundamos cuando decimos que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo preencarnado. No nos confundamos pensando que es un ángel, porque Él no es un ángel, aunque es llamado de esa manera en el Antiguo Testamento. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador y sustentador del universo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él es Dios mismo. A las apariciones del Señor Jesucristo después de su resurrección y su ascensión se le llama cristofanías, pero las apariciones de Cristo antes de su encarnación se llaman teofanías. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 20, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, esta es una cristofanía. Aquí el Cristo ya ha resucitado, ya ha ascendido a los cielos, pero encontramos esta cristofanía. Este es el Cristo después de haber resucitado y después de haber ascendido a los cielos. Pero en el Antiguo Testamento encontramos la teofanía, que es el Cristo preencarnado y llamado el ángel de Jehová. También meditemos en la encarnación misma de Cristo. Durante el siglo XX se dio un acérrimo ataque en contra de la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Hoy día para muchos en la cristiandad esta doctrina no es considerada esencial para la fe cristiana y considerada como algunos como una simple fábula. Algunos piensan no es tan importante. Pero estimados oyentes, nada puede estar más lejos de la verdad. El nacimiento virginal de Cristo es una doctrina absolutamente esencial, es base para el cristianismo y el diablo sabe bien esto. Por eso los ataques contra esta doctrina. Y es que, estimados hermanos, si Jesucristo no nació de una virgen,
Él es tan solo un hombre y no Dios. Si Jesucristo no nació de una virgen, Él no podía ser nuestro Salvador. Él no podría, ser nuestro Salvador. Si Jesucristo no nació de una virgen, los libros de Isaías, Mateo, Lucas, Juan, son todos falsos. Por eso esta doctrina es verdaderamente importante, es esencial, es absolutamente esencial. El hecho, estimados oyentes, es que la doctrina del nacimiento virginal de Cristo es una doctrina cardinal, uno de los fundamentos de la fe cristiana. Vamos a examinar entonces la declaración de la Biblia acerca de esta doctrina. Lo primero que vamos a considerar, estimados hermanos, es las razones para la encarnación de Jesucristo. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 13, verso 8, la encarnación era un evento predeterminado en la historia humana. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, oiga esto, desde el principio del mundo. La encarnación entonces era un evento predeterminado. Hay muchas razones bíblicas del por qué Cristo vino a este mundo. La primera razón bíblica que Cristo tuvo para venir a este mundo es que Él vino para confirmar las promesas de Dios. En Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Este pasaje tiene que ver con las profecías mesiánicas, tales como las que encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad, dice ahí, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. También la profecía que encontramos en Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, dice, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, dice, de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También encontramos otra profecía en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De manera que una de las razones para la encarnación de Cristo es el cumplimiento de todas estas promesas. Otra razón de la encarnación es para salvar de condenación a los pecadores. San Lucas 19:10 nos declara esto. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si uno pregunta, bueno, ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué tuvo que venir? ¿Por qué se encarnó? Este versículo nos contesta precisamente esa pregunta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar los pecadores. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tanto San Lucas 19:10 como 1 Timoteo 1:15 nos declaran que Cristo vino para salvar a los pecadores. Además, Él por eso fue llamado Jesús, porque su nombre significa Salvador. Pero la encarnación también se dio para revelar a Dios el Padre. El Dios invisible fue visible a través de Cristo. San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. De manera que la encarnación fue para revelar a Dios el Padre. En San Juan capítulo 14, verso 9 dice, hablando Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo nos mostró al Padre en sí mismo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Verme a mí, dijo Cristo, es ver al Padre.
De manera que una de las razones para la encarnación fue, sí, la salvación del hombre, pero también fue revelar a los hombres a Dios, revelar a Dios Padre. Otra razón para la encarnación fue convertirse en nuestro sumo sacerdote fiel. Cristo se encarnó para convertirse en nuestro sumo sacerdote fiel. Él no puede ser nuestro sumo sacerdote si Él no se encarna. Él tiene que tomar carne para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Ahí en Hebreos capítulo 12, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino para ser nuestro sumo sacerdote, Él vino para ser nuestro Salvador, Él vino para revelar al Padre. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego tenemos las declaraciones en Hebreos capítulo 5, verso 1 al verso 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Está diciendo que el sumo sacerdote es alguien que entiende a los hombres, entiende sus debilidades. De manera que Cristo se encarnó y se hizo semejante a los hombres. Una de las razones es para ser nuestro gran sumo sacerdote. Sigue diciendo el verso 3 de Hebreos capítulo 5. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Está hablando de aquellos sumos sacerdotes hombres. Y dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De manera que, hermanos míos, la encarnación fue necesaria. Cristo se encarnó con razones claras. Una de ellas fue para confirmar la promesa de Dios. Otra razón por la cual la encarnación tuvo que darse es para salvar a los pecadores. Jesús no podía ser nuestro Salvador si no se hacía hombre. Cristo tuvo que participar de carne, tuvo que hacerse hombre para llegar a ser nuestro Salvador, para gustar la muerte en lugar de nosotros los hombres. También el Hijo tuvo que encarnarse para revelar al Padre, para mostrarnos al Dios invisible. También hemos visto que Cristo tuvo que encarnarse para convertirse en nuestro grande y fiel sumo sacerdote. Pero hay una razón más. Cristo tuvo que encarnarse para quitar de en medio el pecado. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y luego encontramos la declaración también ahí en San Marcos, capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no, sino para servir, y oiga esto, estimado oyente, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para quitar de en medio el pecado, para dar su vida en rescate por los hombres. En Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Hebreos capítulo 9, verso 26 y 28 también encontramos la declaración de Dios diciendo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez
para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Oiga esto, para quitar de en medio el pecado. Jesucristo quitó de en medio el pecado, pero Él tuvo que encarnarse para poder hacer esto. Y de la manera, dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, lo que estamos esperando, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor Jesucristo se encarnó para quitar de en medio el pecado. Pero, amados oyentes, también Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, tomó carne para destruir las obras de Satanás. En Hebreos capítulo 2, verso 14, dice que así, por tanto, como los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo. Él se hizo carne. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y es que, estimados oyentes, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que estaba en el principio, no podía gustar la muerte, no podía morir, si no se hacía hombre. Él tomó humanidad, Él se hizo hombre para gustar la muerte, para quitar de en medio al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino para destruir las obras de Satanás. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8 dice: por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino, se encarnó para deshacer las obras del diablo. En San Juan capítulo 12, verso 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo vino para echar fuera, para apartar, para quitar al que tenía el imperio de la muerte. Él vino para deshacer las obras del diablo. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10, dice la palabra de Dios ahí: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Estimados hermanos, no para siempre. No para siempre este mundo va a estar como está hoy. No para siempre se van a dar las cosas como se dan el día de hoy. Viene un día cuando este diablo es lanzado al lago de fuego. Pero Cristo tuvo que encarnarse para eso. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y oiga esto: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De manera que el Cristo se encarnó precisamente para todo esto. Pero hay una razón más. El eterno Hijo de Dios tomó carne también para darnos ejemplo de una vida santa. En San Mateo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Señor dice: mire, aprendan de mí, tomen ejemplo de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. De manera que Cristo dice: aprended de mí, tomen ejemplo de mí. Pero uno no pudiera aprender de Cristo si Él no se hubiera hecho hombre. Él se hizo hombre, y Él tomó carne. Y una de las razones, una de las tantas razones, es para ser nuestro ejemplo. Él vino para salvar, Él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Él vino para confirmar las promesas de Dios, pero Él también vino, estimados oyentes, para ser nuestro ejemplo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Estimados oyentes, Jesucristo vino por todas estas razones. Él tomó carne, precisamente, hermanos, para confirmar en primer lugar la promesa de Dios. Él también tomó carne para salvar a los pecadores de condenación. Él no podía ser nuestro Salvador si no se hace hombre, porque no podía morir. Y Él necesitaba morir, porque Él es el sustituto. Él murió en lugar del hombre. También el eterno Hijo de Dios tomó carne para revelar a Dios Padre.
El Dios invisible fue hecho visible en Cristo. También, hermanos míos, Él tomó carne para convertirse en nuestro grande y fiel sumo sacerdote, el que puede, hermanos, compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo al igual que nosotros, excepto que Él no tenía pecado. Pero también Él tomó carne, decíamos, para quitar de en medio el pecado, a través de su muerte en la cruz. Él también tomó carne, decíamos, para deshacer las obras del diablo. Él tomó carne para darnos ejemplo de una vida santa. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Salvador, Él es todo esto que hemos dicho. Y hay mucho más que vamos a decir todavía en este tema tan interesante de lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Por lo tanto, hermano mío, le invito a estar conmigo en el próximo programa. Hasta pronto, que Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.